Buenas tardes, mi nombre es Michael Santiago Acevedo Pinzón y mi código estudiantil es 2019-214-0095. El día de hoy les voy a compartir cuál es la anatomía y fisiología de los ojos de los cefalópodos en un artículo llamado La misteriosa visión de los cefalópodos por Alberto Fernández Piñeros, publicado en el año 2021. Bien, en el primer apartado, en cuanto a los resultados de este artículo, tenemos la anatomía y fisiología del ojo en copa de Nautiloidea. Es preciso aclarar, en primera instancia, que los nautilos actuales son los únicos supervivientes de la subclase Nautiloidea, quedando solamente un género con pocas especies. Desde su aparición en el Triásico se cree que han sufrido muy pocos cambios, manteniendo muchas características primitivas, por lo que se consideran fósiles vivientes. Una de las características las cuales aún hoy en día son evidentes de esta clase es la ausencia de los lentes en su ojo, de manera que su característica pupila, como podemos observar en la figura 5 de Nautilus pompilus, están en contacto directo con el agua marina. Los nautiloideos poseen ojos denominados ojos en copa o finale ace, como podemos observar en la figura 5. Este es un esquema de un ojo en copa donde podemos observar la retina, la, la capa de pigmento, las células fotorreceptoras y las neuronas aferentes. Aquí en esta es la figura 5, pues podemos observar como tal la pupila del Nautilus. Bien, esta imagen que encontramos al lado derecho es el esquema de la retina del Nautilus, donde el vas, aquí lo podemos observar, es la membrana basal, el dist, que lo podemos encontrar en este lado, es el segmento receptor distal, el PRS, lo podemos observar aquí, es el segmento receptor proximal, sub, que es todo este, son los procesos de las células de soporte. M, que lo podemos observar en este lado, es el cuerpo mieloideo. On, que sería todo esto, es el nervio óptico. Y N sub, que lo podemos encontrar aquí, este es el N sub, es el núcleo de célula de soporte. Y por último, N red, que es este, es el núcleo de la célula de la retina. La pupila, digamos que la pupila del Nautilus se encuentra rodeada por un iris pigmentado y es ajustable, es decir, tiene la capacidad de contrastarse y relajarse en función de la intensidad luminosa a la que esté expuesto el ojo de dicho animal, y aún así su velocidad de contracción, con un tiempo de 90 segundos para pasar de 4 milímetros cuadrados a 2 milímetros cuadrados de área, significativamente más lenta que la de otros cefalópodos y que incluso la del ser humano, la cual tiene un tiempo de constricción de menos de un segundo en el paso de la oscuridad a condiciones luminosas. Aquí también pues, los elementos básicos de su retina, como podemos observar en esta figura 6A, son las células receptoras, cuya parte distal consta de un cuerpo del que centrífugamente irradian unas microvellosidades que contienen fotopigmento. Y también las microvellosidades, estas de células adyacentes, se superponen a unas sobre otras, sobre unas estructuras denominadas los rhabdómeros, y también tienen unas células de soporte entre las receptoras y sus microvellosidades. Bien, aquí en cuanto a la anatomía y fisiología del ojo en coloidea, un ejemplo claro, esto pues es el Octopus vulgaris.
Aquí en la figura 7 tenemos un esquema comparativo del ojo de un vertebrado. Al lado izquierdo tenemos el ojo del vertebrado y el de un pulpo al lado derecho. Entonces, digamos que los ojos coloidales responden al característico esquema del ojo en cámara de los vertebrados, presentando ciertas similitudes en su estructura. Y si los comparamos con los nuestros, los humanos, tenemos en común los párpados, también la córnea, y digamos que esta presenta cierta controversia, ya que algunos consideran que no es semejante. Lo mismo el iris, la pupila, que cambia de tamaño en función de la intensidad luminosa, el lente suspendido por un músculo ciliar, la retina, el plexo nervioso encargado de transmitir información al cerebro, y pese a ser pues muy parecidos, como podemos observar en esta figura, presentan algunas diferencias pues importantes. Digamos que la primera de estas y la más evidente es la forma pues como tal de la pupila. En el caso del ser humano es circular, y en el caso de los coloideos puede ser también circular, como podemos observar en la figura 8 aquí en el lóbulo vulgaris, que es circular en forma de ranura horizontal, como podemos ver en la figura 8, en la figura 9 en caso del octopus vulgaris, y en U y W, como vemos aquí en esta figura. Esa es la pupila del sepia officinalis, en U y W en la parte superior y ranurizada y con ranuras horizontales desplazadas dorsalmente, aunque pueden cambiar de forma dependiendo de las condiciones de luminosidad del ambiente. Bien, en esta figura, la figura 6b del documento, encontramos un esquema de la retina del Octopus vulgaris, donde podemos observar el VAS M, que es este de aquí, sería este. El VAS M es la membrana basal. También tenemos el PRS. El PRS es el segmento receptor proximal. El COLF-F, que es este acá, el COLF-F, son los procesos dendríticos de las células de la retina. El PL, plexo, que es este de acá, es el plexo nervioso de la retina. El EFF, este de acá, es el fin de la fibra eferente en la retina. El EP, que es la célula epitelial. El N-sub, que es el núcleo de las células de soporte. Y el sub, que es este de acá, todo eso es el sub, que son los procesos de las células de soporte. Pese a que presentan la misma estructura que el Nautilus mostrado anteriormente, la retina de los coleoideos, como por ejemplo este Octopus vulgaris, presentan algunas diferencias con respecto a la de los nautiloideos, visto en la figura 6a anterior. Pese a parecer bastante complejos, los ojos de los Nautilus presentan una visión mucho más pobre y menos nítida que la de sus parientes coloideos, como consecuencia de la ausencia de lentes. Aquí podemos observar las diferencias en retina de los vertebrados y los cefalópodos. Al lado izquierdo tenemos el esquema de los vertebrados, la estructura ocular de los vertebrados, y al lado derecho la de los cefalópodos. Otra pues diferencia entre estos dos es la estructura y disposición de la retina, como podemos observar en esta figura 13. En vertebrados los fotorreceptores se concentran hacia el fondo, por lo que la luz debe atravesar varias capas de células, entre las cuales se encuentran unas
interneuronas que contribuyen al procesamiento inicial de las señales visuales. Y esto, pues sin embargo, los cefalópodos presentan sus fotorreceptores acompañados de células de soporte en una única capa orientada hacia la luz, con lo cual no existiría ese procesamiento inicial de la señal típica en los vertebrados. Como podemos observar también en esta figura, en el caso de los vertebrados, las células fotorreceptoras se encuentran en sinapsis con distintas capas de células. La última de estas capas se constituye de células ganglionares conectadas al nervio óptico. Y los cefalópodos son las propias células receptoras las que van conectadas al nervio óptico. Aquí podemos observar las referencias del autor usadas en esta presentación y eso sería todo. Muchas gracias.